Hola, muy buenas, ¿qué tal vamos? ¿Todo bien? Pues en el vídeo de hoy me encontraba dejando la ciudad de Tetuán, que me había sorprendido muchísimo, pues no me la esperaba así, ya que era una mezcla de ciudad española pero con esos toques árabes que tanto me gustan. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver cómo llegué a Ceuta desde Tetuán tras recorrer una distancia de apenas 40 kilómetros, lo cual para mi scooter sería una hora de tiempo, ya que le gusta ir despacio. Después en Ceuta tengo que buscar un taller para que revisen la moto. Que revisen aquella fuga de aceite, si está todo bien, que vuelvan a revisar el embrague, la correa, que no se me rompa, en fin, un chequeo. Y bueno, lo que pienso hacer ya lo voy a decir ahora. La idea mía, si es que sale bien, es poder dejar la moto en un taller de Ceuta. Mientras la arreglen, que me la dejen ahí aparcada un par de meses. Entonces después, cuando venga el buen tiempo, ya sería para el año, volvería a Ceuta a recoger la moto, a hacer otro recorrido por los sitios que no pude pasar. Porque si no, venir desde España hasta aquí son 3 días de viaje que me lleva. Y aparte el ferry, que tiene también un coste caro, me sale igual de casi 80 euros. A ver si lo puedo conseguir, a ver si me sale la idea esta, el plan. Hotel La Corniche. La Corniche creo que quiere decir playa en francés, Corniche. Estoy aprendiendo muchas palabras en francés últimamente. Toilette, que es el baño. Fermé, que es cerrado. Merci es gracias. Me salen las palabras así cuando voy a decir algo, ya casi me sale en francés. Ojalá aprendiese bastante francés. Pues ya llegando a Ceuta, creo que ahí está la frontera. Me llevó casi 40 minutos desde Tetuán. Está bastante cerca. Todos los taxis aquí. Quería preguntar cuánto me sale un taxi hasta Tánger, porque después en Tánger tengo que coger el avión. A ver qué me dicen. Hola. ¿Un taxi hasta Tánger? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Compartido o solo? Compartido. 6 euros. 6 euros. 6 euros, ¿no? ¿Una hora? Una hora, sí. Una hora. Vale, ok. Más tarde. Vamos a cruzar la frontera, señores. A otra frontera. Voy a girar un poco la cámara por si me dice algo el Polix. Hola. Pues aquí el policía se va a fijar que llevaba la GoPro encendida y a consecuencia me hace parar la grabación, pero antes quería revisar todo el vídeo que hice por si le grabé la cara. Menos mal que antes había girado la cámara hacia abajo. Sí, está para abajo, ¿eh? No. Para abajo. ¿Está switch on? Sí, pero para abajo. Pues si no, seguro que me lo habría borrado. Con los policías de Marruecos hay que tener mucho cuidado con lo que se graba, pues lo controlan todo. Esta era la frontera española. No me miraron mucho en la española, solo dentro lo que llevaba y tal, en el baúl. En la marroquí miraron un poco más. Tuve un percance con el primer policía
de Marruecos, que llevaba la cámara así, inclinada hacia abajo, pero grabando, y me la vio. Y me hizo revisar todo el vídeo para saber si le había grabado al policía la cara. No se permite eso. Hasta me fue a enseñar allí una señal donde ponía que estaba prohibido las cámaras. Bueno, y después vi venir a otro policía marroquí. Llevaba en una mano llevaba un dron, era un DJI Mini 3 el Pro, que vale unos 800 pavos, y en la otra mano llevaba un radio control del dron. Esta es la playita de Ceuta, ya estamos en Ceuta. Qué bien, Ceuta. Aquí la gasolina ya ha de estar más cara, pero bueno, por ahora no tengo que echar, que ya llené el tanque hace poco. Aquí ya ni ponen los precios de la gasolina. ¡Ostras! Un control hay ahí, ¿eh? Va, pero dejan pasar. Esa motillo hace más ruido que la mía, ¿eh? Y eso que es más pequeña. Es de 125. Bueno, aquí la gasolina está a 1,32. No puede ser. Está más barata que en Marruecos. A 1,29 por ahí. Vaya sorpresa me acabo de dar. Está más barata la gasolina que en Marruecos. Creo que ya sé por qué. Porque aquí no pagan el IVA de la gasolina. Entonces así sale más barato. Pues a 1,30 aquí la gasolina, la sin plomo. ¿Qué te parece eso? En Marruecos 1,50. Hay 20 céntimos. Es bastante. En 10 litros, 20 céntimos por 10. 2 euros. Era un taller mecánico en Google. Muy recomendado. 50 reseñas. Taller Aparicio. Y lo que más me llamó la atención fue que ponía la casa del scooter. Y aquí se encuentra. ¿Qué pasa? Que tiene poco sitio para guardar una moto. Este taller Aparicio ya me dijo muy claramente que no me guardaba la moto ni un mes y que no iba a encontrar ningún taller en todo Ceuta que me haría ese servicio. Así que me fui por donde vine. Bueno, mientras espero aquí para lavar la moto un poco, voy a contar lo que pasó. El Motos Aparicio no quiso arreglar la moto. Decía que se la llevara lavada para ver dónde estaba la fuga de aceite mejor. Y le pregunté, y después puedo dejar la moto, que me tengo que ir para España, por aquí y tal. No, es imposible, no sé qué, no sé cuánto. Yo no me responsabilizo de que quede aquí la moto. Entonces estoy buscando otro taller que se llama Factory Racing, y a ver si Factory Racing me deja guardar allí la moto, aunque sea un mes o dos. Creo que al final voy a tener que llevar la moto para España. Buah, qué rollo. Menos mal que uno quité la reserva de vuelo. Menos mal. Este se llamaba Factory Racing, me dice que no, tampoco tenía mucho trabajo, muy poco sitio para guardar la moto y que se le complicaba mucho. Y me recomendó otro taller que dice que son de unos marroquíes, que queda en una nave en el polígono industrial de aquí, de la zona, a 9 minutos. Vamos para allí. Llevo 2 talleres, yo creo que el tercero está en el barrio del Príncipe y está un poco alejado del centro de Ceuta. A ver qué tal está. Parece que es este Hermanos Cherky. Vamos a ver qué tal.
Entonces que la tiene que abrir por si tiene alguna piececita ahí que... Está perdiendo, ¿no? Eso, Claro. y a lo mejor la pieza, pues no sé, puede que no te cueste mucho. Vale. Es mejor abrir, ver y Vale. yo comentarte, mira, que tiene tal cosa. Ok, La vale. arregla ahora, después, Mira, pues, como... ¿entiendes? Tengo un problema. Yo me tengo que ir para España mañana Sí, y quería dejar la moto por aquí, 2 meses. sí, ¿Es posible? sí. Pues me gustó mucho el taller este de los marroquíes. Resulta que la chica era de Ceuta, tenía un acento súper andaluz, la encargada. Y me dice que a las 4 tengo que volver por allí, le dejo la moto y le echa una visual a ver qué le encuentra a la fuga esa de aceite, a ver si es peligroso. Y este es el famoso barrio del Príncipe. ¿Qué te parece? Es una barriada muy conocida aquí en Ceuta. Yo por aquí no tengo idea. Hola, ¿para comer? ¿Para comer? ¿Un bocadillo? Hola, ¿para comer un bocadillo? Aquí, en esa puerta que está bien. ¿En esta? ¿Está bien? ¿Rico? ¿Está rico? Ok. Bueno, pues dice que vayamos a comer ahí, a ver qué tal. Ahí. Vamos a llevar un refresquillo de estos que pillé, un Energeti. A ver qué tal sabe. Lo primero que hizo el mecánico fue dejar la moto totalmente desnuda, sin ningún plástico que tapase el motor. Después apretó todos los tornillos que debido a las vibraciones de 15 años se podían haber soltado y por eso el aceite no podía ser retenido en su depósito. Ya con el motor totalmente revisado y apretado las tuercas, tuvo que sacar la moto afuera del taller para darle un lavado completo por dentro y por fuera. Pero antes tenía que aplicar un desengrasante previo por todas las piezas para poder ablandar tanta grasa acumulada. Y luego ya empezó el lavado integral con la máquina de presión. El siguiente paso iba a ser el secado de toda la moto usando una pistola muy potente de aire comprimido. Gracias a esto se iban secando todas las piezas más rápidamente, pues el resto de agua saltaba por los aires. Para terminar con todas las piezas internas del motor como nuevas y relucientes. Daba gusto ver la moto así de bonita.
En todo el tiempo que tuve esta moto, jamás ningún mecánico hizo una revisión y reparación tan completa como se hizo en este taller de Ceuta. Me quedé muy impresionado con la experiencia aquí demostrada. Más tarde me fui a dar una vuelta en la moto y quedó perfecta de todo. Por cierto, también revisó y limpió la zona del variador y del embrague. El resultado fue que ahora la scooter iba muy fina. Perdía mucho, bueno, algo. Y tuvo que apretar el mecánico todas las tuercas esas que estaban medio flojas. Y parece ser que ya no pierde nada más. Pues la vamos a dejar aquí, la moto, un par de meses. Hasta la vuelta. Cuando la fui a probar, la moto no hacía ningún ruido extraño al acelerar. Era una maravilla ahora tener la moto casi nueva. Qué ganas tengo de volver al desierto con ella.